con lugar de trabajo compartido entre Inbiotec y el INTA. Y la especialidad de ella es justamente microbiología de suelos, ¿sí? Básicamente no hongos micorrízicos, pero bueno, suelos en general y calidad y salud de suelos. Así que, bueno, le dejo la palabra a Fer y cuando vos me digas, Fer, compartimos la... Dale. Bueno, como les va a todos, sé que hay alumnos de biología y de bioquímica. Esta clase es de microbiología de suelos. Está un poco compactada porque la microbiología de suelos es enorme. Entonces, digamos que los temas que queríamos que no quedaran sin tocar, por ahí están tocados, no todos con profundidad, porque es absolutamente imposible, porque a veces cada temática merita un curso. Entonces, tengo entendido que Corina le subió bibliografía complementaria para leer. Si alguno tiene interés, yo ahora no me acuerdo si en la presentación dejé puesto mi email o no, después Corina se los pasa. Si alguno tiene algún interés en particular, de alguna temática en particular que se mencionó, no duden si es fuera de esta clase, si es en la clase mejor, pero si es fuera de la clase no duden en consultarme lo que sea a través de correo electrónico. Y después, la clase está dividida en dos bloques. Uno que dura unos 40 minutos aproximadamente, 45 minutos. Después hacemos como un corte. Si quieren pueden preguntar tanto de cuando termina el primer bloque. Si alguno tiene una duda en el momento, lo que puede hacer es desmutearse y preguntar en el momento, no pasa nada, pausamos la presentación y respondemos la pregunta en el momento. Y si alguno se siente más cómodo en pasar una pregunta a través del chat, también puede hacerlo. Entonces, después del primer bloque de teórico, revisamos el chat, a ver si quedó alguna pregunta por ahí, y después arrancaríamos con el segundo bloque. ¿Ah? Entonces, bueno, Cori, yo también entonces me voy a quitar el video y me voy a desmutear. Me voy a mutear. Perfecto. Bueno, díganme si ven la pantalla compartida. No, todavía no se ve nada. Creo que tenés que compartir como de Chrome, ¿sí? Porque como te conectás con YouTube, Cori, no tenés que compartir la pantalla normalmente. Ahí está. Ahí va. Ahí está. No, es que antes probé porque había podido y ahora después no sé qué hice. Bueno, ahí les pongo pantalla completa. Perfecto. Bien. Y... no se escucha bien. No se escucha porque es un problema de los que tiene el Meet, que no comparte el audio digitalmente, sino que lo comparte analógico. Es decir, comparte el audio que se escucha. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque yo lo que me di cuenta es que tengo el parlante puesto y no me muteé, entonces no sé qué hago. Yo siempre me muteo, Cori, cuando transmito por YouTube, ¿sí? Me quito el video, me muteo para que no haya interferencia de los ruidos. Normalmente nunca tuve problema, pero volví otra vez a compartir. Bueno, muteo y probamos, cualquier cosa me frenan, ¿sí? Uh-huh. No, ahí directamente no se escucha nada. No se escucha. Voy a probar con compartirlo yo, porque otras veces lo he hecho y no tenía problema. ¿Sí? ¿Desde el Meet también? Sí, desde el Meet, ningún problema.
Dale, a ver, compartilo vos. A ver, tenés un cachito que lo había cerrado para no interferir con lo que vos estabas pasando. Un segundo. En esta clase del curso de microbiología general abordaremos la temática de los principales microorganismos edáficos, particularmente haremos énfasis en los microorganismos rizosféricos y los roles que cumplen estos microorganismos en la disponibilidad de nutrientes más relevantes para la producción vegetal. Entonces, sabemos que el crecimiento vegetal está sostenido en diferentes ambientes, tanto naturales como de producción. Para el sostenimiento del crecimiento vegetal ocurren muchísimas interacciones entre el suelo y el clima. Por ejemplo, el suelo cumple un rol importantísimo en favorecer la nutrición a las plantas que están creciendo, en el cual aportan los nutrientes más importantes para la producción de ese material vegetal. Además, también en el suelo ocurren interacciones entre diversa cantidad de macro y microorganismos en los cuales, además de sostener la nutrición vegetal, en muchos casos ocurren efectos relacionados con la sanidad de esas plantas que están creciendo. En todas estas interacciones entre la nutrición, sanidad y los diferentes organismos que forman parte del suelo, el clima cumple un rol muy importante, dado que es el que regula las diversas poblaciones que están asociadas a las raíces de las plantas sobre el cual se sostiene el crecimiento vegetal. Muchas veces, si pensamos no en ambientes naturales, sino que en ambientes de producción, la nutrición muchas veces está sostenida por la fertilización, mientras que la sanidad está regulada a través de la aplicación de pesticidas. Sin embargo, sabemos que en muchas ocasiones la aplicación excesiva de estos insumos, que muchas veces son químicos, tanto fertilizantes como pesticidas, producen cambios en esta intrincada red de relaciones entre los microorganismos del suelo. Entonces, en las últimas décadas, está tomando conciencia a fortalecer el conocimiento de los microorganismos edáficos para detectar quienes pueden cumplir roles favorables tanto en la nutrición como en la sanidad. Entonces, a partir de ahí surge el concepto de sustentabilidad, el mantenimiento de la salud del suelo, de la calidad del mismo, basándose en todos estos en el mantenimiento de la diversidad de los organismos que habitan en el suelo. Muchas veces, cuando se detectan organismos benéficos que pueden cumplir roles tanto en la nutrición como en la sanidad, estos microorganismos son aislados del ambiente, caracterizados y seleccionados, y pueden ser multiplicados y reintroducidos al ambiente como bioinoculante para favorecer tanto la nutrición y la sanidad, tratando de disminuir el insumo de fertilizantes y pesticidas para el mantenimiento de la sustentabilidad edáfica. Entonces, podemos decir que habíamos visto que para el sostenimiento del crecimiento vegetal ocurren diversas interacciones entre las plantas y los organismos del suelo, donde participaban además el ambiente y el clima como reguladores de estas relaciones.
Dentro de los organismos del suelo, en líneas generales los podemos dividir en macroorganismos, que son los organismos que de una u otra manera podemos ver y cuantificar a simple vista, y los microorganismos, que son los que nosotros necesitamos algún equipamiento para poder visualizarlos, estudiarlos y caracterizarlos. Particularmente en este curso nos vamos a profundizar en los microorganismos que cumplen roles claves en el crecimiento vegetal. Pero antes de profundizar en los microorganismos, no podemos dejar de mencionar la importancia que tienen los macroorganismos en el suelo. Dentro de los macroorganismos tenemos, las lombrices y una amplia diversidad básicamente de artrópodos, los cuales cumplen un rol muy importante en la descomposición de la materia orgánica, realizando la primera ruptura física de la proteína, muchas veces a través de la ingesta de las mismas. Luego, entrando ya en los microorganismos, los podemos dividir en dos grandes grupos. En los microorganismos patógenos, que serían los que ocasionan alguna enfermedad o daño en el vegetal, y los benéficos, que son, como les había mencionado recientemente, los que pueden contribuir a la nutrición o a la sanidad de las plantas. Dentro de los microorganismos patógenos podemos mencionar una amplia diversidad de hongos, de bacterias y también de nemátodos. Dentro de los microorganismos benéficos también tenemos amplia diversidad de hongos, bacterias y también otros organismos. Particularmente en esta clase vamos a tratar de profundizar sobre hongos y bacterias. Sabemos que las plantas tienen una parte aérea, que es la que siempre vemos a simple vista por sobre la superficie del suelo, y una parte radical, que es la que se encuentra profundizada en el suelo y en la cual ocurren las interacciones entre los microorganismos edáficos. Y es en esta parte, en la parte radical y sus interacciones con los microorganismos edáficos, es donde vamos a profundizar en esta clase. Siempre se ha mencionado que el suelo es ampliamente desconocido en cuanto a la diversidad de organismos que lo componen. A veces se dice que el suelo es una caja negra porque es más lo que se desconoce que lo que se conoce en cuanto a su diversidad y sobre todo a la funcionalidad de los organismos que habitan el suelo y las interrelaciones que ocurren entre ellos. Pero el trabajo interdisciplinario puede permitir profundizar el conocimiento de las diferentes dimensiones del suelo y de las intrincadas relaciones entre los microorganismos edáficos. Entonces, consideramos que ese trabajo interdisciplinario puede transformar lo que se conoce como la caja negra del suelo en una caja gris. Como les habíamos mencionado, vamos a profundizar particularmente en los organismos del tamaño micro y que están directamente asociados a las raíces. Entonces surge el concepto de rizósfera, que fue definido hace ya más de un siglo. Rizósfera significa la zona del suelo que está íntimamente en contacto con la raíz. Como les habíamos mencionado, las plantas están constituidas por una parte aérea y por una parte subterránea, particularmente en la rizósfera, es donde vamos a profundizar. Pero antes de avanzar profundizando en la rizósfera, no podemos dejar de mencionar que también en la parte aérea podemos encontrar una vasta diversidad de microorganismos que se denominan microflora epifítica, ¿sí? Tanto en las hojas y también como en las semillas y asociados a los frutos, hay una amplia diversidad
de microorganismos, básicamente hongos y bacterias, que muchas veces luego pueden relacionarse con los microorganismos de la parte del suelo, por ejemplo, cuando el fruto o la semilla con su microflora asociada caen al suelo, entonces estos microorganismos de la microflora epifítica puede asociarse o interactuar con los microorganismos de la parte subterránea. Dentro de la parte subterránea tenemos la parte rizosférica, que como les mencionaba era la parte directamente asociada a la raíz, y luego, lo vamos a ver en la segunda sección de estas clases, una parte que se llama micorrizósfera, que está dada principalmente por unos hongos que en un extremo, podríamos decir, toman íntimo contacto con las raíces, pero se extienden mucho más allá de la zona de contacto de las raíces con el suelo. Dentro de la rizósfera podemos definir diferentes subzonas. Por ejemplo, el rizoplano, que es la porción de suelo directamente pegada a la raíz, y luego unos milímetros más allá podemos definir la rizósfera cercana o la rizósfera lejana. Hay un concepto que se denomina efecto rizosférico. ¿Cómo se calcula este concepto? Este concepto, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un suelo no rizosférico, es un suelo que no tiene cobertura vegetal y por lo tanto no tiene raíces. Entonces no vamos a encontrar la zona de la rizósfera, que es ese suelo directamente asociado a la raíz. Por otro lado, cuando un suelo tiene cobertura vegetal y raíces vivas, era que podíamos definir esa porción de suelo directamente pegada a las raíces, que era la rizósfera. Entonces, cuando uno quiere estudiar, por ejemplo, cambios en la abundancia de microorganismos en la zona rizosférica en comparación con una zona no rizosférica, puede calcular lo que se denomina efecto rizosférico, que es calcular la abundancia que hay de un u otro microorganismo en ese suelo que estaba directamente pegado a las raíces en comparación con el suelo que no se encuentra en contacto con raíces vivas, donde podemos imaginarnos que podemos tener un suelo de características similares al de un suelo rizosférico, pero sin cobertura vegetal. A veces es difícil imaginárselo, pero por ejemplo, podemos pensar en un campo, ¿sí?, que puede tener un cultivo y eso sería la parte de donde podemos encontrar el suelo rizosférico, mientras que en los caminos en los cuales se accede al campo, que normalmente puede hacer 10, 15, 20 años que ese suelo ya no tiene cobertura vegetal, es que podemos encontrar el suelo no rizosférico. Como les mencionaba, esta flecha que quedó después, que muchas veces los microorganismos de la zona epífita pasan a formar parte o a interactuar con los microorganismos edáficos, particularmente con los de la rizósfera, porque si pensamos en una semilla con su microflora que germina, esa microflora que estaba en la parte externa de la semilla puede asociarse a los microorganismos que van a encontrarse en las primeras raíces que crecen de esa semilla, o sea que van a ser los primeros microorganismos que van a estar en contacto con la zona rizosférica. Entonces, en líneas generales, podemos decir que en el suelo podemos encontrar varios poros y canales que son muy importantes, porque gracias a estos canales y a estos poros es que ocurre la circulación tanto de agua como de gases, que es necesaria para sostener el crecimiento microbiano, y gracias al sostenimiento del crecimiento microbiano es que se puede sostener el crecimiento vegetal. Por un lado podemos encontrar la brilósfera, que son los canales originados básicamente por las lombrices.
yo les decía que cumplieron un rol muy importante en la descomposición de la materia orgánica, y además también, a medida que ellas van avanzando en su desplazamiento, van generando canales por los cuales circulan el agua y también los gases. Además, las raíces también generan canales que luego pueden permanecer si esas raíces mueren y son degradadas por los microorganismos. Por otro lado, tenemos otros espacios que son de porosidad más pequeña, que es el espacio denominado porósfera, que está dado tanto por los organismos de pequeño tamaño, que en su desplazamiento van generando pequeños poros en el suelo por el cual circulan agua y gases, y también dentro de esta subzona denominada porósfera podemos determinar una zona que se denomina agregatósfera, que es cuando el suelo no se encuentra con sus partículas sueltas o desagregadas, como se menciona, sino que esas partículas del suelo se encuentran unidas o pegadas con diferente grado de labilidad, y luego vamos a ver en la otra sección cómo algunos organismos cumplen roles muy importantes en el agregado de las partículas del suelo. La formación de los agregados del suelo es muy importante porque, como verán en este esquema, permite espacios porosos en los cuales puede circular tanto agua como gases. Y luego teníamos la zona del suelo directamente pegada o muy cerca de las raíces, en el cual las comunidades microbianas son muy importantes y muy diversas. ¿Por qué podemos pensar por qué hay tantas comunidades microbianas, sobre todo bacterianas, pero también de hongos, directamente asociadas a la superficie de la raíz? Cuando una raíz está en activo crecimiento, estas permanentemente liberan compuestos carbonados, mucílagos y polisacáridos de diversa complejidad, que son parte del consumo de todas estas comunidades. Y entonces, asociados a las raíces de las plantas y a esos polisacáridos, mucigeles y compuestos carbonados que las raíces liberan permanentemente en su vida activa, es que se asocian bacterias que muchas de ellas consumen estos compuestos carbonados que son liberados por las raíces. Luego veremos que hay otras bacterias que cumplen otras funciones. Entonces, de manera formal, podemos decir que la rizósfera es la zona del suelo que está influenciada por las raíces, ya que los exudados radicales afectan procesos físicos, químicos y biológicos del suelo. Por otro lado, podemos decir que por esas relaciones íntimas que yo les decía entre los exudados radicales y esos hongos y bacterias que viven asociados y consumiendo esos exudados radicales, se forma un microecosistema muy especializado en el cual podemos encontrar una población microbiana muy diversificada. En líneas generales podemos definir que la rizósfera es la zona del suelo con influencia en las raíces de aproximadamente que desde la superficie de la raíz de 1 a 3 milímetros más allá de la superficie de la raíz, pudiendo llegar en algunos casos hasta 5 milímetros. Podemos considerar 3 componentes o partes de la rizósfera. Yo les había mencionado que podíamos mencionar el rizoplano, que era ese suelo con esa diversa comunidad microbiana directamente pegada a la superficie de las raíces. Luego tenemos una rizósfera cercana, que es el suelo inmediatamente adyacente a las raíces, y una rizósfera lejana, que es el suelo que se extiende unos milímetros más allá de las raíces y alejándose hasta donde puede perderse influencia directa de las raíces. Además, se han definido como otra zona, que es la zona rizosférica intrarradical, que es la que
está formando parte de raíces viejas, en el cual ya no está en activo crecimiento y en el cual toda esa comunidad microbiana se encuentra descomponiendo esa raíz que ya está muerta. Podemos encontrar otras divisiones de la ectorrizósfera, por ejemplo, que es la zona más allá de las raíces, y una endorrizósfera es la zona rizosférica, en la cual algunos microorganismos, sin generar cambios en la estructura de las raíces, pueden penetrar unos micrómetros entre las células corticales y epidérmicas de la raíz. Esta zona también incluye el rizoplano. Otros términos también relacionados con la rizósfera es, por ejemplo, la actinorrizósfera, que es el área de influencia de las raíces con los microorganismos denominados actinomicetes. Luego vamos a ver los hongos formadores de micorrizas, su importancia, y constituyen una zona de la rizósfera que se denomina micorrizósfera, y luego también la hifósfera, que es no solo de los hongos formadores de micorrizas, sino también de otros hongos, cómo se expanden más allá de las raíces, formando una zona que se denomina hifósfera. Sin embargo, como les había mencionado, el concepto de rizósfera fue definido hace ya más de un siglo. Actualmente, muchos estudios relacionados con la rizósfera han cambiado la terminología, y en vez de estar hablando de suelo rizosférico, porque no se limitan solamente a esos 3-5 milímetros de suelo directamente pegado a las raíces, sino que muchas veces los estudios se basan en los 5 centímetros más allá de la raíz principal. Entonces, actualmente, más que estar hablando de suelo rizosférico, se está empezando a encontrar la denominación de suelo asociado a las raíces. Por ejemplo, yo acá les dejo, solo para que vean, 2 trabajos de publicación medianamente recientes, en los cuales, más que hablar de suelo rizosférico, ya se comienza a hablar de suelo asociado a las raíces, porque si uno ve la metodología, lo que se colecta son aproximadamente, dependiendo del muestreador con el cual se colecta el suelo, 5, 7 o 10 centímetros más allá de la raíz principal. Entonces no es solo suelo rizosférico, sino que es el suelo asociado a las raíces principales, secundarios, y también a las hifas de los hongos que se extienden más allá de las raíces. Entonces, considerando la vasta diversidad de organismos que interactúan en el sistema planta-ambiente, habíamos visto tanto aéreo como subterráneo, o sea que tenemos microorganismos en toda la planta. En esta clase vamos a profundizar en los organismos tamaño micro, o sea, los que necesitamos algún equipamiento especial para poder verlos, y particularmente asociados a las raíces de las plantas. Entonces, en líneas generales, podemos mencionar a las bacterias, que saben que son células procariotas, unicelulares, de crecimiento rápido. Vamos a ver que son muy importantes en el ciclado de nutrientes, carbono, nitrógeno, azufre. Muchas son solubilizadoras de fósforo, muchas pueden fijar nitrógeno atmosférico. También tenemos los hongos, que ya son eucariotas, son pluricelulares, son de crecimiento más lento que las bacterias, son muy importantes por su secretación de enzimas y lipoproteínas. Muchas de ellas son importantes, por ejemplo, vamos a ver, para la degradación de la celulosa y la lignina, y también para la agregación de los sustratos. Participan mucho en la translocación de carbonos, y también vamos a ver, para hongos formadores de micorrizas, para la translocación de nutrientes desde el suelo hacia la planta. Otros microorganismos del suelo de la zona rizosférica, podemos encontrar los nemátodos, que ya pertenecen al reino animalia, son células eucarióticas pluricelulares
y que tienen diversas funciones. Hay tantos patógenos, muchos son de importancia por ser patógenos, otros tienen importancia por ser cicladores de la materia orgánica, otros tienen importancia por participar en las redes tróficas consumiendo, por ejemplo, algunos son bacteriófagos, otros son fungívoros. Además, tenemos los actinomicetes, que son bacterias que tienen un crecimiento miceliar, bacterias gram positivas, algunas son fijadoras de nitrógeno, pueden formar nódulos, otras son solubilizadoras de fósforo, muchas son degradadoras de la materia orgánica más recalcitrante, o sea, materia orgánica que no puede ser consumida por otros microorganismos, sí lo pueden consumir los actinomicetes, entonces cumplen un rol muy importante en la formación del humus. También podemos encontrar protozoos, tanto como amebas, ciliados, flagelados, tanto en la rizósfera, pero también en zonas más lejanas, o sea, más allá de las raíces, ¿sí? La principal función es que participan en las cadenas tróficas, son predadores de bacterias, algas y otros protozoos, y también recirculan nutrientes, o sea que son mineralizadores de muchos compuestos, muchos elementos importantes para el crecimiento vegetal. También en el suelo podemos encontrar algas, son fotosintéticas, entonces también junto con las plantas son los primeros productores de materia orgánica y son muy importantes porque son los que aportan el oxígeno en los espacios porosos. Eso es importantísimo porque vamos a ver que las bacterias en su crecimiento y en la degradación de la materia orgánica liberan dióxido de carbono en su respiración, las raíces también en su respiración liberan dióxido de carbono, entonces el aporte de oxígeno en los microporos está dado básicamente por las algas. También encontramos ácaros, que son eucariotas pluricelulares, que eran los que yo les mencionaba, que son muy importantes para la formación de esos microporos del suelo, y ya como organismos de mayor tamaño, lombrices, artrópodos, les había mencionado, que son muy importantes en la ruptura mecánica y importantísima para los primeros pasos de la descomposición de la materia orgánica. Entonces, en líneas generales, podemos decir que podemos encontrar interacciones favorables entre los microorganismos y las plantas. Habíamos dicho que muchos son importantes para la nutrición mineral, para el control de patógenos. Muchos microorganismos liberan sustancias que son promotoras de crecimiento vegetal. Vamos a ver que algunas bacterias son muy importantes en la fijación biológica y en el ciclado de nitrógeno. También vamos a ver que muchos microorganismos, particularmente algunos hongos, son muy importantes en la formación de esos agregados del suelo, que yo les decía que era importantísimo para que se mantengan esos poros por el cual siga circular el agua y los gases. Pero también, entre los microorganismos y las plantas, hay relaciones perjudiciales. Hay microorganismos que producen enfermedades, fitotoxicidad, competencia entre microorganismos y inmovilización de nutrientes también. Y también hay otras interacciones que pueden ser favorables o perjudiciales, o a veces se las reconoce como variables porque se desconoce exactamente si en una condición son favorables o son perjudiciales. ¿Sí? Muchas veces están relacionadas con la liberación de enzimas y el diferencial flujo de nutrientes que, por ejemplo, puede favorecer o el crecimiento de organismos benéficos o el crecimiento de organismos patógenos. Entonces, en función de cuál es el crecimiento que favorezca, ese flujo de nutrientes va a ser favorable o perjudicial. Acá les dejo, como para que les quede por escrito, algunas funciones de los microorganismos benéficos, que algunas de ellas las vamos a ver con un poquito de mayor profundidad, como por ejemplo el ciclado de algunos nutrientes, particularmente vamos a ver carbono, nitrógeno y fósforo.
Algunos microorganismos benéficos, habíamos visto que son fijadores biológicos del nitrógeno atmosférico, algunos tienen la habilidad de solubilizar fósforo, otros de transportarlo, habíamos visto que son importantes en la producción de polisacáridos para el agregado de partículas del suelo, y también, si bien no vamos a profundizar en esta temática, hay muchos microorganismos que son muy importantes en la degradación de tóxicos, incluyendo pesticidas, y muchos pueden secuestrar del ambiente metales pesados, evitando la absorción vegetal y el ingreso a las napas de agua. Por otro lado, acá tenemos listado también algunas funciones de microorganismos patógenos. También son integrantes de las cadenas tróficas, pero básicamente su importancia es porque ocasionan enfermedades en plantas. Y esas plantas son cultivos que tienen una importancia comercial, cobran mucho interés los microorganismos patógenos, sobre todo se estudian las formas de controles de estos microorganismos. Por ejemplo, si está en internet, acá les pongo solo un ejemplo de que hay muchos laboratorios. Acá hay uno de un instituto de la Universidad Nacional de San Luis, en el cual está destinado a detectar patógenos microbianos que afectan pastizales naturales, en este caso de San Luis. También, como les mencionaba, para cultivos de importancia agrícola, o sea, cultivos que se cosechan y se venden, y los estudios de los patógenos que afectan a los cultivos es un área muy importante, porque eso puede afectar el costo del cultivo y el beneficio que puede ofrecer el cultivo al productor. Pero bueno, yendo un poquito más a los roles de los microorganismos en el ciclado de los nutrientes en el suelo y cómo estos pueden llegar a las plantas, lo que primero tenemos que pensar cuáles son los primeros elementos que constituyen las moléculas orgánicas. Sabemos que las principales moléculas orgánicas son los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. De los más de 107 elementos que ya están descritos en la tabla periódica, solo 22 están presentes en la mayoría de los seres vivos. ¿Sí? De esos 22 hay algunos elementos que se denominan macroelementos o elementos mayoritarios, como por ejemplo el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que son los que representan el mayor porcentaje del total de las biomoléculas. Y también hay otros elementos que son minoritarios, pero no en cuanto a su importancia, sino al porcentaje que representan en las biomoléculas, ¿sí? De todos estos elementos que constituyen las moléculas orgánicas, particularmente, pues nos vamos a centrar en los que podemos encontrar en el suelo y de importancia, como el carbono, nitrógeno y fósforo. Vamos a profundizar sobre estos tres, destacando que luego veremos que el nitrógeno, si bien la planta lo toma del suelo, la principal fuente de nitrógeno no es edáfica, no es geológica como el fósforo, sino que viene de la atmósfera. Entonces, cuando pensamos que tanto una planta o un animal mueren, ¿sí? Lo que queda en el suelo es lo que se denomina residuo, ¿sí? Puede ser residuo animal o residuo vegetal. Ese residuo, una vez que está en el suelo, es atacado por diversas poblaciones microbianas, entrando en el proceso de la descomposición. Estas poblaciones microbianas descomponen esos residuos, ese material vegetal o animal, para acceder básicamente a las fuentes carbonadas que están en ese residuo y que ya el organismo, al no estar vivo, no lo está utilizando. Entonces los microorganismos empiezan
a través de diferentes liberación de enzimas, fosfatasas o lo que sea, a liberar el carbono que está entrampado en esos residuos. Juntamente con la liberación de carbono, se produce la liberación de los otros elementos importantes como el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Entonces, si imaginamos un residuo, en este caso vegetal, de una planta que ha muerto, vemos que casi inmediatamente comienza a ser colonizada principalmente por hongos y bacterias. También yo les había mencionado la importancia de los macroorganismos, como por ejemplo los artrópodos y las lombrices, en la ruptura mecánica de este material que comienza a estar en descomposición. Entonces, se ha calculado que, en líneas generales, a partir de 100 gramos de residuos orgánicos, durante el proceso de descomposición, aproximadamente del 60 al 80% se libera a la atmósfera como dióxido de carbono, entre un 10 y un 30% va a formar parte de una parte del suelo, que son los compuestos húmicos, que son de muy difícil degradación, menos del 10% pasa a formar parte de unos compuestos de la habilidad intermedia, que son compuestos no húmicos, y entre el 3 y el 8% pasa a formar parte de la microbiota edáfica, o sea, a ser inmovilizado ese carbono en nuevas moléculas que formarán parte de la estructura física, digamos, de esos microorganismos que viven en el suelo, tanto hongos, bacterias, como los otros organismos que les había mencionado. Entonces, en líneas generales podemos pensar que el ciclo de carbono lo podemos imaginar como que comienza a partir del dióxido de carbono atmosférico, el cual ingresa a el vegetal a través del proceso de fotosíntesis, y en el cual, a través del ingreso de dióxido de carbono, el vegetal forma estructuras moleculares más complejas, como son los azúcares, y que empiezan a formar parte de su tejido vegetal, ¿sí? Tanto glucosa, celulosa, lignina, tejido vegetal carbonado de diferente complejidad. Como habíamos visto en un momento, ese vegetal muere, los residuos pasan a formar parte del suelo y entran en el proceso de descomposición por los microorganismos y la biota del suelo, los cuales requieren oxígeno para poder descomponer esos residuos orgánicos. Acá era que yo les decía que era muy importante esos pequeños poros del suelo por los cuales podía circular oxígeno, que mucha parte de ese oxígeno es aportado por las algas del suelo, que son muy importantes para poder sostener esa microbiota que va a estar descomponiendo los residuos de ese vegetal que había muerto. En ese proceso de descomposición, los microorganismos liberan dióxido de carbono y también agua, y esa materia orgánica empieza a formar parte de diferentes partes del suelo, como por ejemplo el humus, con diferente grado de labilidad. Algunos de ellos son menos degradables, otros tienen un poco más de labilidad, y mucha parte de ese carbono es inmovilizado por nuevos microorganismos que están creciendo, ¿sí?, en la formación de nuevas moléculas orgánicas, como proteínas y polisacáridos, que forman parte de esos microorganismos. Algunos de los cuales habíamos mencionado que también liberan proteínas y polisacáridos que pueden ser importantes en el mantenimiento de esos agregados del suelo. Disculpen. Muchas veces también en el proceso de descomposición, además de la liberación de carbono de la materia orgánica, también se produce la liberación o lo que se denomina mineralización de nutrientes. Vamos a ver particularmente
nitrógeno y fósforo, que también son necesarios para el crecimiento del cultivo, de la planta en general, para la formación de sus biomoléculas, de sus proteínas, de las vitaminas, de los ácidos nucleicos, etc. Entonces, en líneas generales podemos decir que el proceso de descomposición es llevado a cabo por microorganismos heterótrofos, ¿sí?, que llevan adelante este proceso de descomposición basados en su necesidad de consumir carbono orgánico para vivir, ¿sí? Esto no lo hacen los autótrofos, las algas, sino que lo van a hacer los heterótrofos. En el proceso de descomposición se liberan nutrientes entrampados en esa materia a ser descompuesta. Muchos son incorporados y reutilizados, habíamos visto en ese ciclo, transformándolos en carbohidratos, lípidos y proteínas de nuevos organismos en estado activo de crecimiento. ¿Cuáles son los materiales, los compuestos vegetales? Nos vamos a referir específicamente a los vegetales, pero también podemos pensar en compuestos animales. Dentro de los compuestos vegetales, la celulosa y la lignina son los compuestos carbonados más abundantes en la naturaleza. Estos son básicamente hidrolizados por hongos que excretan unas enzimas que se denominan celulasas, que particularmente hidrolizan la celulosa. En general las bacterias no excretan celulasas, sino que se adhieren a las fibras de celulosa y las van digiriendo sin la secreción de enzimas. En ambientes anaerobios, la celulasa puede ser, sí, degradada por bacterias meso y termófilas, como por ejemplo del género Clostridium. Ojo, es que si pensamos en residuos vegetales, además de los microorganismos que yo les decía, que degradan ese residuo cuando cae a la superficie del suelo, no debemos dejar de pensar la importancia de la degradación de la celulosa que ocurre en el rumen del ganado, ¿sí? Ustedes saben que ellos consumen el material vegetal y el rumen es muy diverso en muchas poblaciones bacterianas, básicamente anaerobias, y también de algunos hongos, en el cual el material es degradado o comienza a ser degradado, luego es depositado a través de las heces en la superficie del suelo y luego continúa su degradación por hongos y bacterias. Entonces la degradación de los restos vegetales puede darse básicamente por dos vías. Una, si no es consumida por animales, es directamente descompuesta por básicamente hongos y bacterias, y la otra vía puede ser una descomposición primaria, o que se realiza en el rumen, dado también por bacterias y hongos, y luego continúa la descomposición en el suelo. La existencia de enzimas peroxidasas en la degradación de la lignina fue descubierta hace un poquito menos de 40 años por un hongo que se ha detectado la producción de la enzima peroxidasa por un hongo que se denomina el hongo de la corteza, que ha visto que las cortezas que están colonizadas por estos hongos, ven que son de aspecto blancuzco, debajo de la corteza estaba prácticamente toda degradada. Entonces, luego que se hizo el aislamiento de estos hongos, se pudieron aislar estas enzimas peroxidasas que vieron que cumplen un rol muy importante en la degradación de la lignina. Yo no les mostré, pero la lignina es una molécula muy compleja, mucho más compleja que la celulosa, entonces su degradación también es muy compleja. En líneas generales podemos decir que la lignina es degradada por algunas bacterias, también por hongos, básicamente los hongos filamentosos, esto que les mencionaba, la importancia que
además que liberan estas enzimas denominadas peroxidasas, tienen las hifas que van entrando, van accediendo a las capas lignificadas de las paredes del resto vegetal. Y también son muy importantes los actinomicetes porque también pueden degradar la lignina. Yo les había mencionado que acá profundicé en el residuo vegetal. Luego, cuando pensamos en un residuo animal, son aún más complejos los microorganismos que pueden atacar ese residuo porque depende del tipo de animal que haya muerto y sea degradado. Por ejemplo, si es un artrópodo, son muchos organismos los que tienen enzimas quitinasas. Si es un organismo de mayor porte, las comunidades microbianas que entran en el proceso de degradación de ese residuo animal son también muy complejas. Nos tiene que quedar claro entonces que en el proceso de descomposición de la materia orgánica, tanto vegetal como animal, además del carbono, que es el objetivo primero a lo cual quieren acceder los microorganismos degradadores, también se tornan disponibles otros nutrientes de importancia biológica. En la próxima sección de esta charla haremos énfasis básicamente en el nitrógeno y el fósforo y en los microorganismos edáficos involucrados. Bueno, ¿cómo estuvieron? ¿Escucharon todos bien?